Vamos a orar para que Dios nos dirija en esta predicación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por esta tu iglesia. Padre, te oramos, te pedimos que tú, por medio de la predicación de tu palabra, Señor, nos transformes, nos sigas transformando, Señor. Queremos ser más parecidos a la imagen de tu Hijo, Señor, y sabemos que eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y que seas tú dirigiéndonos en esta predicación, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablábamos hace un momento sobre las celebraciones. Las celebraciones. La celebración del día o del mes del pastor. Bueno, la celebración. Hablábamos también, o vemos también que se celebra que la cultura, las costumbres aquí de este país, pues se celebra el Fall Festival, que es la celebración de la cosecha. Dale gracias a Dios por la cosecha y se celebra de esa manera. No tiene nada de malo. Pero enredado con todo eso está lo de la celebración del Halloween. Cosa con la que los cristianos nosotros no podemos estar de acuerdo, porque que se haga una celebración y que participemos nosotros en la exaltación de la muerte es como, para mí es como participar en la celebración de la exaltación del pecado y de todo lo malo que trajo el pecado, que como dice Romanos 5, tan pronto hubo el pecado, la muerte entró ahí mismo. Entonces es como lo mismo. Y celebrar uno la muerte es como celebrar el pecado. ¿Y cómo podemos nosotros como cristianos pensar que nosotros vamos a gastar minutos celebrando el pecado, celebrando la muerte? Es un tema supremamente difícil que golpea a todos los cristianos en este país y ahora pues prácticamente en todo el mundo, porque por costumbres y por cosas, culturas, es difícil manejar esa situación, sobre todo con las familias que tienen hijos y que la sociedad como envuelve y empuja a las personas a hacer todo lo malo de la sociedad, pues está uno metido en ese cuento y no es fácil. Nosotros tenemos la conciencia tranquila de que no participamos en eso, y podemos entenderlo, pero los niños, cuando todo el mundo se ensaña contra ellos para poderlos distraer y desviar de la verdad, y decirle, no, todo está bien, todo es aceptable, todo es normal. Ay, no, todo no es normal ni todo es aceptable, hay cosas buenas, hay cosas malas, esto es malo, esto es bueno. Pero como hoy el relativismo es lo que se ha apoderado del mundo y nada es verdad, la verdad es muy relativa. Tú cree lo que tú quieras creer, tú haz lo que tú quieras hacer. Si tú te sientes bien haciéndolo, hazlo, disfruta la vida. Esa es la filosofía de hoy en día, el relativismo. No hay verdad absoluta, no hay verdad. Y eso a lo que conlleva, pues es a separarnos cada vez más de Dios y de la verdad absoluta que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. ¿Estamos celebrando a Cristo con el Halloween? Lejos de eso. Pero nosotros como cristianos tenemos algo que celebrar hoy.
algo muy importante, y es celebrar los 504 años de la Reforma Protestante. Porque en 1517 fue cuando empezó todo ese movimiento de la Reforma Protestante, al Martín Lutero clavar allá en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg las 95 tesis, o pues planteó 95 puntos que él creía, de acuerdo a su último entendimiento de la palabra, que él creía que la Iglesia Católica Romana debería entrar a estudiar y analizar, porque él se dio cuenta que eso no estaba bien, no se estaban haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces él dijo, hay necesidad de aclarar todos estos puntos, porque eso no está bien. Esto de lo de las indulgencias, y que todos ustedes saben que esto de las indulgencias, eso es algo que no está en la palabra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios. Eso hay necesidad de aclararlo. Hay necesidad de aclararlo de la infalibilidad del Papa, hay que aclarar la verdad de las Escrituras, hay que aclarar toda la doctrina de la salvación, todo eso hay que aclararlo, eso no está funcionando bien en la iglesia, es necesario que todo el mundo se ponga a estudiar sobre eso y a discutir sobre eso, y por eso planteó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era la forma normal de hacer esa clase de reclamos. No es que él hubiera hecho algo anormal en ese sentido, no. Esa era la forma normal. Es necesario, yo estoy planteando esta nueva doctrina, esta nueva cosa, entonces lo ponían allí. Entonces, eso hizo Lutero. Y eso nosotros tenemos que celebrarlo. Eso sí tenemos nosotros que celebrarlo. Porque esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí. Lo hemos dicho anteriormente. Si nosotros no creemos, si nosotros no entendemos qué es lo de la Reforma Protestante, si nosotros no estamos de acuerdo con eso, pues no debemos estar aquí sentados, sino estar aquí en la iglesia del frente. En la iglesia católica romana que queda aquí cerquita. Porque todo esto de la Reforma Protestante fue en contra directamente de los principios generales que los altos jerarcas de la Iglesia estaban promoviendo y defendiendo en la Iglesia Católica Romana. Entonces, debemos entender eso. ¿Y cómo es que debemos entender la Reforma y todo esto de Lutero y Calvino y Zwinglio y todas estas personas que marcaron la diferencia? Y hay grandes eventos en la humanidad, grandes eventos que marcan la historia del mundo, empezando desde la creación, ¿sí? Y todos los eventos que hubo desde la creación hasta la venida de Cristo son eventos, wow, espectaculares. Y vino la imagen, viene Cristo, el Mesías, Dios encarnado, a aclarar todo, a darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados, y los muertos, pues muertos son, y muertos éramos todos nosotros. Entonces Él vino y nos dio vida, y dio vida en abundancia por medio de la fe en Él. Ese hecho espectacular de un significado universal, un significado cósmico, como le dicen muchos, eso es lo máximo, y eso nos lo dio Dios a nosotros. Y de ahí en adelante ver cómo durante 300 años eso, la iglesia vino creciendo y vino aumentando, y vino reuniéndolo en las Escrituras y formando el canon de las Escrituras, y por la dirección del Espíritu Santo se organizó qué era la Biblia, qué se consideraba la palabra de Dios y qué libros no, y todo eso dirigido por el Espíritu Santo se formó el canon, y fue creciendo la iglesia en el entendimiento de todo lo que hizo Cristo.
y de cuál es nuestro papel y de cuál es el papel tuyo y de todos, y todo eso se fue aclarando y se fue teniendo mayor conocimiento hasta que a partir del año 300 empieza eso a opacarse, empieza eso, personas interesadas en otras cosas dentro de la Iglesia Católica, interesadas en el gobierno, empezaron a oscurecer toda esa enseñanza, empezaron a oscurecer todo ese gigantesco evento de la venida de Cristo y de la salvación que Él ofrece por medio de la fe y todo lo que representa la salvación, y viene esta deformación de la verdad y viene a opacarlo y lo va opacando y a que nadie sepa, y entonces la palabra de Dios ya no se leía, pero en latín nadie entendía eso. Los jerarcas de la iglesia decían que la única verdad estaba en ellos, que ellos eran superiores a la palabra de Dios, que la iglesia es superior que la palabra de Dios es cierta porque la iglesia dice que es cierta, no porque la palabra de Dios sea la palabra de Dios, Y todo eso viene y a meterle a la doctrina cristiana una cantidad de obras y de sacramentos y de creencias completamente ajenos a la palabra de Dios. Entonces todo eso que nos da Cristo, empieza toda esta iglesia a oscurecerlo, a obnubilarlo, y nadie entiende nada porque ni siquiera se entiende cuando se lee la palabra, porque vuelvo y digo, se leía en latín, no sabía latín. Y todo eso fue avanzando y avanzando, y fue adquiriendo mayor poder el Papa y los concilios y demás. Y se demostraba, incluso muchos católicos decían de la corrupción de la iglesia en todos esos años. Hablaban de la corrupción de la iglesia en todos esos años. Y veían que eso de que la infalibilidad del Papa, eso no podía ser cierto ni era cierto en la práctica. Entonces viene ese otro evento de significado también gigantesco, que es la Reforma Protestante. Que empezó con eso de Lutero al clavar esas tesis allá en esa puerta. A decir, miren, dicho en otras palabras, miren, nos están oscureciendo la verdad. Ese regalo tan hermoso, mire, nos lo están robando. Tenemos que hacer algo porque eso es de Cristo, eso es de Dios para nosotros. ¿Por qué nos vamos a dejar de que otras personas nos quiten eso que es de nosotros, que Dios nos lo da? Y entonces empieza ese movimiento tan gigantesco de trascendencia mundial, por no decirlo universal, de la Reforma. Esa es la importancia de la Reforma. Por eso es tan importante celebrar hoy en día, encima de cualquier otra celebración que el mundo tenga, celebrar la Reforma Protestante. 504 años de eso. 504 años. 504 años durante los cuales se van aclarando las verdaderas doctrinas, los verdaderos lineamientos que Cristo dejó plasmados en la palabra, que Dios dejó plasmados en la palabra, la aclaración de todo lo que Dios quiere que sepamos. Durante todos estos 500 años se ha hecho eso, tratando de dilucidar más y más y más, y ir más profundamente a la palabra y clarificarlo para todos nosotros. Y después de unos años, otra vez la Iglesia Católica tratando de opacar todo esto, tratando de opacar todo este despertar. Y vienen persecuciones, y viene la Inquisición, y viene cantidad de muertos, y viene cantidad de hechos estrambóticos en contra de todos esos movimientos que
querían la verdad, porque es nuestra verdad, la que Dios nos da. Y Satanás usando toda esa situación para desviar completamente la mente de todos los cristianos, e introduciéndose incluso en las iglesias que se decían en pro de la reforma, o en iglesias que hoy se dicen evangélicas o cristianas, y ahí metidos con otra cantidad de tesis también para oscurecer toda esa verdad. Y ahí estamos, en iglesias que aquí no es sino pide y se te dará, pide el milagro que quieras y eso se te dará, porque tú eres un hijo de Dios y tú eres heredero de todas sus riquezas, y porque tú no le vas a pedir lo que tú quieres, pídeselo, pero pídeselo con fe, que Él te lo dará. O de cosas de sanación, cosas de toda esta doctrina de la prosperidad, todo esto, otra vez a oscurecer todo lo de la verdad de la palabra. De ahí la importancia de que nosotros conozcamos qué es eso de la reforma. Y todo esto de la reforma, a partir de Lutero, años más tarde, se llegó hasta todo un punto en que él puso esas tesis, él siguió estudiando y siguió siendo monje y demás, y siguió hablando, siguió sacando escritos y todo lo demás, hasta que se llegó a un punto en 1521, ahí sí hace 500 años, pero como en los meses de abril o alguna cosa así, en que le dijeron: oiga señor, usted está diciendo una cantidad de cosas que eso va en contra de la Iglesia Católica, venga para acá. Y lo pusieron al frente de como se dice, la dieta de Worms, o sea, al frente de un gran comité donde estaba incluso el emperador Carlos V. En ese momento, el hombre más poderoso. Y lo pusieron ahí. Señor Lutero, aquí todos estos libros que son escritos por usted, conteste. ¿Usted escribió todos estos libros? Le digo, sí. Segunda pregunta, y solo usted viene a contestar esas dos preguntas. Primero, ¿son estos sus libros? Sí. Segunda pregunta, ¿reniega usted de estos libros? ¿Reniega usted de todo lo que usted dice ahí? ¿Se retracta usted de todos estos libros? Y él, pensando que él iba a poder explicar al frente de todas estas personas el verdadero significado del cristianismo y de todo, entonces dijo: ¿cómo no? Le dijeron: no, usted no está aquí para decir nada más, sino solo contestar eso. ¿Se retracta usted de esto o no? Y entonces él dijo: ¿me pueden dar un día? ¿Me pueden dar un día más para pensarlo? Atreverse a hacer eso entre semejante comité. Pero lo hizo. Y le dieron el otro día. Hasta llegar al momento en que él perdón un segundo, en que llegó él ya a contestar la pregunta. Y contestó así: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento bíblico evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí.
y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada porque no es prudente ni recto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Esa fue la contestación de Lutero. O sea, si ustedes me demuestran a través de las Escrituras que es la única verdad, que es la única autoridad por la cual todo se puede discernir si es verdadero o si es falso, si ustedes me demuestran a través de que de lo que yo he dicho aquí en todos estos libros, ¿hay algo en contra de eso? Pues me tengo que retractar. Pero muéstremelo. Cuando contestó así, entonces el emperador Carlos V decretó que cualquiera que matara a Lutero estaba libre de culpa. Pero a través de Federico el Sabio, Dios protegió a Lutero y no lo mataron. Cuando salieron allá le tenían preparada una emboscada, pero Federico el Sabio, amigo de él, hizo otra emboscada anterior a ellos y entonces se lo secuestró y se lo llevó y lo salvó. En resumen, Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión y está por encima de cualquier autoridad humana. Eso es lo que significa el principio sola escritura. Nada hay por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Nada puede estar por encima. Ninguna autoridad, ningún concilio, ningún papa, ni nadie puede estar por encima de la verdad absoluta que está plasmada en la Escritura. Partiendo de allí, es que se genera lo de las 5 solas, que es como un resumen de lo que consiste la reforma. Y el primer punto de las 5 solas es la sola escritura. Entonces, la reforma, el proceso, establecieron 5 solas, la llamaron así. Y esas 5 solas es la sola escritura, es la sola gracia, es la sola fe, es solo Cristo y solo a Dios gracias. Esas 5 son las importantes. ¿Y por qué eso de solas? ¿Por qué no dijeron la escritura, la fe, la gracia? ¿Por qué? Porque resulta que en todo ese proceso de la Iglesia Católica Romana de oscurecer, de desviar lo que es en realidad la palabra de Dios, en todo ese proceso le añadieron cosas. Si ustedes se acuerdan todo lo que sucedió con los fariseos en el tiempo de Jesús y en los años anteriores, todo lo que ellos le aumentaron a todo lo que era en realidad la ley, y le aumentaban cosas para ellos tener el control y el poder sobre todas las personas, distorsionando completamente el verdadero sentido de lo que es la ley. Por eso Jesús les decía, a ustedes les han dicho esto, pero la realidad es esta. El verdadero sentido de esto es este. No eso que le están poniendo. Lo mismo en este momento estaba haciendo la Iglesia Católica exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿la Iglesia Católica Romana cree en las Escrituras? Sí, como la palabra de Dios, sí. Pero también en los concilios, también en lo que diga el Papa, también en lo que digan los... ¿cómo se llaman? Las reuniones de ellos, de los obispos y demás. ¿Sí? Entonces, ¿la verdad está en la Escritura? Sí, pero también acá y acá. Entonces termina no habiendo autoridad. Porque todo esto nuevo empieza a suplementar la verdad que termina oscureciéndola. Lo mismo que pasaba con los fariseos. La misma cosa. Entonces, la idea de los reformadores era esa. No, es que es la sola escritura. Punto. No hay nada más. Ni esto, ni esto, ni esto. Nada. La sola escritura.
Y entonces, cuando se hablaba de la sola escritura, había, digamos, varias características que toca resaltar de la palabra de Dios. Y que nosotros, como cristianos, debemos tener presentes y defender la palabra en ese sentido y tenerla como lo más importante que Dios nos ha dado. Porque por medio de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer algo. Podemos saber algo. Queremos saber de Dios, vaya a la escritura. ¿A dónde más? Usted puede ver la naturaleza y demás y, wow, el que hizo esto es alguien especial. Oh, y sí, pero la naturaleza no te habla nada más de salvación, ni mucho menos, ni de justificación, ni de nada. La naturaleza muestra la magnificencia de la creación y lo magnífico que tiene que ser el que hizo todo esto. Pero la palabra de Dios es el que explica específicamente, tú puedes ser salvo por esto y esto. ¿Y por qué salvo? Porque tú eres un pecador que mereces el infierno. ¿Por qué? Porque tú has pecado así, así, así. Y porque tú naces pecador. Y aparte de eso, los pecados que cometes, tú te mereces el infierno. Pero si quieres salir de eso, mira, aquí está la solución. Solo por medio de la palabra. ¿Quién es Dios? Lo que diga la palabra. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Ahí los puedes leer. ¿Qué necesitas para ser salvo? Ahí está. Necesitas nacer de nuevo, dice Jesús, en la palabra. Entonces, la palabra de Dios es la que marca todo. Y a raíz de lo de la palabra de Dios, tal como hablábamos en la clase de estudio dominical, de que en la cruz del cristiano que estábamos estudiando, la base es la palabra. De ahí sale, es el fundamento del resto de cosas. Porque sin la palabra no conocemos a Cristo. Nosotros no pudiéramos conocer a Cristo como lo conocemos a través de la palabra. Entonces, la Iglesia Católica Romana decía que es la Biblia, la palabra de Dios, pero también la tradición de la Iglesia cristiana, lo que dice el Papa, lo que dicen los concilios, o sea, a la palabra de Dios aumentarle lo que dicen los hombres. Absurdo. ¿Qué le va a aumentar uno a Dios algo? Si Él es perfecto y es sabio y Él es la verdad. Y algo es verdad porque Él lo dice. Entonces, hay varias características de la palabra que las vamos a ver rápidamente. Primero, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso no fue escrita, es decir, sí fue escrita por más de 40 autores que la escribieron, pero fueron inspirados por Dios. La palabra de Dios fue exhalada a través de ellos para que fuera escrita. ¿Sí? Viene de Dios, no es de autor humano. Entonces, esa es la primera característica. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, tal como lo leemos en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, es inerrante e infalible, no tiene ningún error y lo que dice es verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y Dios no dice mentiras y Dios nunca se equivoca. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, el Salmo 12:6, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es el mismo. Es el mismo. Pero hay de aclarar, hace sabio al sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, según la Iglesia Católica Romana, solo los grandes sacerdotes o personas especializadas podían interpretarla.
siendo que incluso Lutero era uno de los que decía que la Biblia es el libro más sencillo que hay para que todo el mundo lo comprenda. Hay algunas partes que son complicadas, pero no es de que la palabra de Dios no se pueda comprender, no, lo que pasa es que nosotros somos incapaces de comprenderla. La culpa es de nosotros, no de la palabra de Dios. Y aquí dice que hace sabio al sencillo, a la persona que no tiene mucho conocimiento. La palabra de Dios cualquiera la entiende. La otra característica de la Biblia, entonces hemos visto que la palabra es inspirada por Dios, la palabra de Dios es inerrante e infalible. Ahora la palabra de Dios tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Lutero decía, colocar tu opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es en realidad levantarte por encima de Dios mismo. Y eso es lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. Pero eso era una realidad lo que estaba sucediendo en la Edad Media. Eso lo estaban haciendo los concilios y el Papa. Tenían en la práctica más autoridad que la misma Biblia. Yo me imagino a Lutero, pero ¿por qué van a decir esas cosas? Y lo que le dolía a Lutero y lo que nos debe doler a nosotros, ¿cómo nos vamos a dejar quitar eso que Dios nos lo dio a nosotros? ¿Cómo? Nosotros, eso es nuestro, Dios nos lo dio. ¿Por qué usted viene a decir cosas que no son? Otra característica de la Biblia, la claridad intrínseca de la palabra de Dios. La claridad intrínseca de la palabra de Dios. Y todo eso es importante porque la Iglesia Católica sostenía que solo el Papa y solo los líderes de la Iglesia podían interpretarla. Y hay un principio general que dice que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Si quiere interpretar algún pasaje, busca en otros pasajes que hablen de lo mismo, y esos otros pasajes van a clarificar y te van a explicar lo que quiere decir ese pasaje que no entiendes. La exposición, el Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Otra característica muy importante es el otro, que la Biblia es suficiente. Tienes la Biblia, no necesitas nada más necesitas para tu vida. Ahí está todo lo que Dios quiere que tú sepas, ahí está. Lógico que ahí no está todo el conocimiento que nosotros necesitaríamos en la vida práctica, como por ejemplo, no está ahí cómo explicarle a un médico cómo atender a alguien que tiene apendicitis o cosas así. No, pero sí está todo lo que necesitamos para nosotros vivir una vida piadosa. La Biblia es suficiente para conocer a Dios en Cristo. La Biblia es suficiente para crecer en santidad. Es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. Es suficiente para que podamos lidiar con los problemas del alma. Es suficiente para guiar a la iglesia. Es suficiente para salvar a los perdidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso es la palabra de Dios. ¿Por qué la vamos a enredar aumentándole cosas? La misma Biblia prohíbe eso. Hay de aquel que le añade una tilde o una jota a la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos conforme a su imagen. ¿Cómo podemos llegar a Cristo? Ahí está en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos avanzar en nuestro proceso de ser cada día más parecidos a la imagen de Cristo? Por medio de la palabra. El Espíritu Santo te transforma. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Si no es por medio de la palabra, no. Tú tienes que estar expuesto a la palabra. Entonces, todo ese movimiento de la Reforma era volver a colocar a la Biblia donde se merece. Y a raíz de esa reforma, que empezaron a traducirse a muchos idiomas la Biblia. Pues, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento como en 3 meses. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y así empezaron las nuevas traducciones para que todo el mundo se enterara. Hoy podemos nosotros leer la Biblia por la Reforma. De resto no podríamos.
sino primero teníamos que ponernos a aprender latín y cosas así. Pero no, gracias a la Reforma y a muchos muertos que eso causó, y muchas persecuciones por parte de la Iglesia Católica Romana contra los que se atrevían a traducir la Biblia y demás. Pero gracias a la Reforma nosotros podemos tener sola Escritura, lo máximo, la máxima autoridad. Queremos buscar la verdad de algo, vea la Escritura. La segunda es la sola gracia. ¿Por qué sola gracia? ¿Por qué sola gracia? Nosotros decimos que la salvación es por gracia de Dios, por solo, única y exclusivamente por la bendita gracia de Él, porque por su amor infinito, solo por eso es que se puede dar el proceso de salvación. Del resto no, si no fuera por su gracia, para nosotros sería imposible ser salvos. Sola gracia, la salvación era por gracia, por el amor de Dios, porque Él quiso salvarte a ti y te salvó. Él quiso salvar a esta persona y la salvó. Él no quiso salvar a esta, no es que no haya querido o lo que sea, no, simplemente no lo escogió. A ti te escogió y te salvó. Él no escogió a todo el mundo, Él escogió a muchos. Entre esos estás tú. Él te escogió. ¿Porque tú hiciste algo bueno? No, porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú no habías nacido ni siquiera. Desde ese momento te escogió. Tú vas a ser salvo. Te rescató de toda esa cantidad de personas destinadas al infierno. Dijo, este no, y ahí estás tú. Eso es gracia. Tú no puedes hacer nada para merecer esa salvación. La gracia es dar algo que no se merece. Y la gracia también implica el como que agacharse, humillarse para darlo. Dios mismo humillándose para darte a ti la salvación. Efesios 2, 1 al 9, en varios versículos ahí, en ese pasaje dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la misma palabra de Dios. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios por su gracia da la salvación. ¿Y cómo nos conectamos con eso? Dios da la salvación, Él envía a Cristo, produce la salvación, por gracia Él ofrece la salvación. ¿Y yo cómo puedo yo hacerme a eso? ¿Cómo puedo yo? Entonces, por eso la sola fe. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana decía que no es, hay que tener fe. Pero usted tiene esa fe si hace primero buenas obras y usted se hace acreedor a la salvación. Entonces usted tiene que tener fe, pero para tener fe usted tiene que hacer esto y esto y esto. Tiene que cumplir con todos estos ritos y ceremonias y sacramentos y usted no puede tener salvación. No es solo la fe, es todo esto. Y le ponen a uno un listado ahí de cosas que tú tienes que hacer. Por eso lo de sola fe, porque es solo por medio de la fe, como dice Pablo en Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees? Eso es fe, y por eso es que puedes ser salvo. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, y aquí está la parte más importante, este versículo fue el que más impactó a Lutero y el que más motivó para que él se decidiera a decir esto no está bien lo que ustedes están haciendo, aquí está el sumum de la cosa. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito,
El justo por la fe vivirá. No por obras, no por bautizarse, no por aprenderse la Biblia, no por ir a misa todos los domingos, no por nada de eso, por tu fe. Y esa fe yo cómo la obtengo, yo sí, yo creo, yo sé que Cristo existe y demás. ¿Yo cómo adquiero esa fe? El Espíritu Santo es el que te da esa fe. El Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado. Él te da convicción de pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo te da la fe para creer en Cristo Jesús y poder ser salvo. Poder hacerte, poder engancharte en ese regalo de Dios que por gracia nos da la salvación. Entonces, esa es la sola fe. La otra sola, pues, es solo Cristo. Solo Cristo. Esa es la esencia de todo. ¿Qué es la salvación? La salvación es Cristo. ¿Qué es ser salvo? Estar en Cristo. La salvación no consiste en ninguna otra cosa que en tener a Cristo. La salvación es Cristo mismo. Ninguna otra cosa. No hay ningún otro corredentor. No hay ninguna virgen que sea corredentora. No hay ninguna otra cosa que pueda reemplazar a Cristo. Y cualquier cosa que usted le añada está negando a Cristo. Y negar a Cristo es negar a Dios. Entonces no añadas nada. Pero la Iglesia Católica le añadía esto y esto. O sea que hacía innecesario a Cristo. O le sumaba cosas a Cristo. Por eso, solo Cristo. Cristo es el todo y en todos, dice Colosenses 3:11. Cristo hizo dos cosas que nadie más podía hacer. Dos cosas. Primero, satisfizo completamente la justicia de Dios al cumplir completamente la ley viviendo una vida santa. Él vivió completamente santo. Él no pecó. Y lo segundo que hizo fue morir en la cruz, siendo inocente, para pagar plenamente nuestra culpa ante la justicia de Dios. Nadie más podía hacer eso. Tenía que ser alguien sin pecado para que pudiera tener efecto en nosotros ese pago de esa culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hay una cuestión respecto de eso que, para que ustedes se acuerden de eso, que es, estás tú y está Cristo y está Dios. Dios te mira y no ve en ti lo pecaminoso que eres, no ve en ti todas esas porquerías que nosotros hemos hecho. Dios te mira y ve a Cristo, ve la vida santa de Cristo. No nos ve nuestros pecados. Nos imputa la vida santa de Cristo. Y voltea y mira a Cristo. ¿Y a quién ve? A nosotros pagando por nuestros pecados. Al ver a Cristo. Cristo hizo eso. El único que podía hacer eso. Y Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No por medio de ningún santo, no por medio de ninguna virgen, no por medio de nadie. Solo por Cristo. Y lo último es solo a Dios la gloria. Todo esto, todo este proceso, toda esta cuestión, nuestras vidas, todo lo que existe, todo es todo para la gloria de Dios. Y la gloria es solo para Él, no a nadie más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hizo eso, entregó a su Hijo. Dios se merece toda la gloria porque nos salvó del pecado. Nosotros nunca podremos comprender eso. Nunca podremos comprender completamente todo ese tejemaneje, todo ese proceso.
Por eso Romanos 11, 33 al 36, están estos versículos que ustedes los han leído, pero de vez en cuando releanlos y pónganse a pensar en eso. Que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A él es toda la gloria. Como resumen, y ya, para concluir, entonces recordémonos, las 5 solas. Sola Escritura, la sola Escritura es el fundamento, la base, es el cimiento. Imaginémonos eso, una construcción así. ¿El cimiento cuál es? La Escritura. 3 columnas que están ahí en ese cimiento. Sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y todo esto coronado con solo un techo, que es la gloria a Dios. Esas son las 5 solas, y que nosotros debemos celebrar, no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida, y darle gracias a Dios de que dispuso personas para que nos dieran a conocer y nos rescatara, nos sacara de ese obnubilamiento en que la Iglesia católico romana tiene a cantidad de personas bajo de ellos. Oremos para que muchas otras personas lleguen al conocimiento de Cristo a través de su palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre del cielo, porque tú usas personas, Señor, para que nosotros podamos conocer la verdad, para que nosotros podamos entender y hacer nuestro el principio básico de que la Biblia es tu palabra, y que por encima de tu palabra no hay nada, y que lo que tú quieres que nosotros sepamos está allí. Obra en nosotros, Señor, para buscar esa palabra, para alimentarnos todos los días de tu palabra, Señor. Llena nuestra mente, Señor, con toda esta doctrina, Señor, de que es solo por tu gracia que podemos ser salvos, Señor. Solo por medio de la fe y de entregar nuestras vidas a ti en arrepentimiento y fe es que podemos hacernos a la salvación. Y haznos entender, Señor, que solo Cristo y nadie más, solo Él es lo que necesitamos, y solo Él es el que hace todo, y solo en Él es que Él está sosteniendo todo, y solo Él es el creador de todas las cosas, y solo en Él es que podemos ser salvos, Señor. Para que todo esto nos lleve a glorificar tu santo nombre, y que nos lleve a glorificarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.